El marido quería quitarle todo en el divorcio, pero su propia madre testificó a favor de la esposa. El cielo de Guadalajara se veía especialmente gris esa mañana de marzo, como si las nubes hubieran decidido reflejar el estado de ánimo que reinaba en la casa de la colonia Providencia. Paloma Herrera se encontraba de pie frente a la ventana de la cocina, observando cómo las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el cristal. Sus manos, que durante años habían preparado desayunos, organizado fiestas familiares y consolado lágrimas, ahora temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hacía horas. A sus 42 años, Paloma conservaba una belleza serena que el tiempo había pulido en lugar de desgastar. Su cabello castaño, siempre perfectamente peinado en las reuniones sociales de su esposo, ahora caía libremente sobre sus hombros, enmarcando un rostro donde se dibujaban líneas de preocupación que no existían 6 meses atrás. Sus ojos color miel, que antes brillaban con la satisfacción de un hogar bien cuidado, ahora reflejaban una mezcla de confusión, dolor y algo que ella misma aún no identificaba completamente. Una determinación que comenzaba a despertar desde lo más profundo de su ser. La casa que la rodeaba contaba la historia de 2 décadas de vida compartida. Cada mueble había sido elegido cuidadosamente. Cada fotografía en las paredes capturaba momentos que alguna vez creyó eternos. El comedor de caoba donde celebraron tantas navidades, la sala donde recibían a los socios de Ricardo para las reuniones de negocios, el jardín que ella misma había diseñado y cuidado con esmero durante años. Todo había sido construido con amor, dedicación y la firme creencia de que estaban edificando algo permanente. Pero la permanencia, como había descubierto dolorosamente, era solo una ilusión. El sonido de llaves en la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Ricardo había regresado, probablemente para recoger más de sus pertenencias. Durante las últimas semanas había estado viniendo a horas estratégicas, cuando sabía que ella no estaría, o cuando estaba pero fingía no notarla, como si fuera un fantasma en su propia casa. Ricardo Mendoza, a los 45 años, era un hombre que irradiaba el éxito que tanto había perseguido. Alto, de complexión atlética mantenida gracias a un entrenador personal y un gimnasio privado, vestía siempre trajes impecables que reflejaban su posición como propietario de Sabores de Jalisco, una cadena de restaurantes que había crecido de un pequeño local a 8 establecimientos en diferentes zonas de la ciudad. Su cabello negro, apenas plateado en las sienes, le daba un aire distinguido que él sabía explotar en sus reuniones de negocios. Pero esa mañana, cuando entró a la cocina y se encontró con la mirada de Paloma, algo en su expresión revelaba una incomodidad que intentaba ocultar tras una máscara de frialdad. «Vengo por mis documentos del despacho», dijo sin preámbulos, evitando el contacto visual directo. Su voz, que alguna vez había susurrado palabras de amor al oído de Paloma, ahora sonaba mecánica, profesional. Paloma asintió lentamente, sin moverse de su posición junto a la ventana. «Están donde siempre han estado», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. La tensión en el aire era palpable. Ricardo se dirigió hacia el estudio, pero se detuvo en el umbral de la cocina. Durante un momento, Paloma pensó que tal vez diría algo, que explicaría por qué había decidido destruir todo lo que habían construido juntos. Pero él solo carraspeó y continuó su camino. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta. Paloma frunció el ceño. No esperaba a nadie. A través del intercomunicador, una voz formal se identificó como el licenciado Javier Hernández, abogado de Ricardo. La realidad la golpeó como un puño en el estómago. Los papeles del divorcio habían llegado. El abogado, un hombre de mediana edad con aspecto meticuloso, entró acompañado de un escribano. Ricardo apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento. La sincronización no podía ser casual. «Señora Herrera», comenzó el licenciado Hernández con un tono que intentaba ser considerado pero que sonaba ensayado. «Necesitamos que revise y firme estos documentos. Su esposo ha presentado una propuesta de división de bienes que consideramos justa y equitativa». Paloma tomó los papeles con manos que ya no temblaban. La adrenalina había reemplazado a la tristeza. Mientras leía,
Sus ojos se abrían cada vez más. La propuesta era devastadora. Ricardo se quedaba con la casa, los restaurantes, las cuentas bancarias, los 2 automóviles e incluso los ahorros que ella había acumulado de las pequeñas ganancias de su trabajo, de medio tiempo como decoradora de interiores. A ella le ofrecían una cantidad mensual ridículamente pequeña y la posibilidad de llevarse su ropa y objetos personales de valor sentimental. ¿Objetos de valor sentimental?, repitió Paloma, su voz cargada de una incredulidad que rápidamente se transformó en indignación. ¿Acaso los 18 años que dediqué a este matrimonio, a apoyar tu carrera, a cuidar tu hogar, a atender a tus clientes, a ser la anfitriona perfecta en cada evento social que necesitabas para hacer crecer tu negocio, no tienen ningún valor? Ricardo finalmente la miró a los ojos y lo que vio allí lo sorprendió. Ya no era la mujer sumisa que había conocido, la joven de 24 años que había aceptado casarse con él y seguir sus sueños sin cuestionar. En esos ojos color miel había ahora un fuego que él no recordaba haber visto nunca. Paloma, sé razonable, dijo Ricardo con un tono condescendiente que solo sirvió para avivar más esa llama. Yo fui quien trabajó, quien construyó el negocio, quien tomó los riesgos. Tú estuviste en casa. ¿Estuve en casa? La voz de Paloma subió una octava. ¿Eso es lo que crees que hice durante 18 años? ¿Estar en casa como si fuera una decoración más? El licenciado Hernández tosió incómodamente. Señora, entiendo que esto es emotivo, pero legalmente nada, lo interrumpió Paloma. No firmaré esto. No hasta que tenga mi propia representación legal. Ricardo suspiró con exasperación. Paloma, no hagas esto más difícil de lo necesario. Ambos sabemos que yo fui quien... ¿Quién qué, Ricardo?, lo cortó ella. ¿Quién trabajó? Mientras yo qué. Me quedé sentada viendo televisión todo el día. ¿Quién crees que administraba las finanzas del hogar mientras tú estabas en los restaurantes hasta las 2 de la mañana? ¿Quién organizó cada una de las cenas de negocios que fueron cruciales para conseguir tus primeros inversionistas? ¿Quién diseñó los interiores de los primeros 3 restaurantes sin cobrarte un peso, porque era parte de ser una buena esposa? El abogado intercambió una mirada nerviosa con Ricardo. Era evidente que no esperaban resistencia. Además, continuó Paloma, su voz ganando fuerza con cada palabra, ¿quién crees que mantuvo a flote la casa y pagó las cuentas durante los 2 años que tardaste en hacer rentables los restaurantes? Porque que yo recuerde, fueron mis ahorros, del trabajo que tenía antes de casarme, los que pagaron la renta, la comida y las cuentas durante esos meses cuando tu gran sueño empresarial apenas daba para sobrevivir. Ricardo palideció. Esos eran detalles que había preferido olvidar, páginas de su historia que no coincidían con la narrativa que había construido sobre su propio éxito. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró. Ah, pero mi trabajo de decoradora de medio tiempo para ayudar con los gastos extras, ¿eso no fue hace mucho tiempo? Porque, según tus documentos, ese dinero también es tuyo. En ese momento, como si el universo hubiera decidido intervenir, sonó el teléfono. Paloma lo ignoró las primeras 2 veces, pero al tercer timbrado, Ricardo se dirigió a contestar con evidente molestia. «Bueno, sí, mamá. No es buen momento. ¿Cómo que ya sabes? ¿Quién te dijo qué?» El rostro de Ricardo cambió de color nuevamente, esta vez a un rojo intenso. Paloma observó la conversación con creciente curiosidad. «No, mamá, no necesitas venir. Mamá, escúchame». Pero aparentemente, Esperanza Mendoza ya había colgado. ¿Tu madre ya sabe del divorcio?, preguntó Paloma. Ricardo asintió con reluctancia. Aparentemente la vecina la vio cuando el abogado llegó y... ya sabes cómo es. Paloma conocía muy bien cómo era Esperanza Mendoza. A los 68 años, era una mujer de carácter fuerte, educada en los valores tradicionales pero con una mente aguda que había sabido adaptarse a los tiempos modernos. Había trabajado durante 40 años como maestra de primaria en una escuela pública, educando a generaciones de niños con mano firme pero corazón generoso. Era el tipo de mujer que podía hornear el mejor pan dulce de la colonia y al mismo tiempo
resolver conflictos familiares con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender que la vida raramente es blanca o negra. Esperanza había sido más que una suegra para Paloma. Había sido una mentora, una segunda madre. Durante los primeros años del matrimonio, cuando Ricardo trabajaba jornadas interminables tratando de establecer su primer restaurante, Esperanza había sido quien enseñó a Paloma los secretos de la cocina tapatía, quien la acompañó a comprar los muebles de la primera casa, quien la consoló durante los meses de dificultades financieras. «Siempre me gustaste para mi hijo», le había dicho Esperanza en una ocasión. «Tienes sustancia. Las mujeres bonitas abundan, pero las que tienen cabeza y corazón, esas son tesoros». 20 minutos después, el inconfundible sonido del Tsuru 2010 de Esperanza se escuchó en la entrada. Paloma no pudo evitar una sonrisa. Conocía perfectamente ese ruido del motor que necesitaba afinación desde hacía 3 años, pero que Esperanza se negaba a arreglar porque todavía me lleva a donde necesito ir. La puerta se abrió sin que nadie tocara el timbre. Esperanza Mendoza entró como solo ella sabía hacerlo, con propósito. A pesar de sus 68 años, caminaba con la energía de alguien que tenía cosas importantes que hacer. Su cabello, completamente blanco y recogido en un chongo impecable, enmarcaba un rostro donde las arrugas contaban historias de risas, preocupaciones y años de experiencia. Vestía su uniforme de batalla, un vestido sencillo pero elegante, zapatos cómodos pero dignos, y una expresión que Ricardo conocía desde la infancia y que significaba problemas. «Buenos días, licenciado», saludó Esperanza con una cortesía helada que hizo que el abogado se pusiera automáticamente de pie. «Palomita, mi niña, ¿cómo estás?». Se acercó a Paloma y la abrazó con esa fuerza maternal que había consolado tantas penas a lo largo de los años. En ese abrazo, Paloma sintió por primera vez en semanas que no estaba completamente sola. «Ricardo», dijo Esperanza volteándose hacia su hijo, «espero que tengas una muy buena explicación para lo que está pasando aquí». El abogado carraspeó. «Señora Mendoza, entiendo su preocupación, pero este es un asunto legal entre su hijo y su esposa». Los ojos de Esperanza se clavaron en él con una intensidad que hizo que el hombre retrocediera un paso. «Joven, llevo 40 años enseñando a niños de 7 años a respetar a sus mayores. No crea que no puedo enseñarle lo mismo a un adulto». Se volvió hacia los documentos que estaban sobre la mesa de la cocina. Con movimientos decididos, tomó los papeles y comenzó a leerlos. El silencio en la cocina era sepulcral, roto, solo por el repiqueteo de la lluvia que había arreciado contra las ventanas. Mientras leía, las cejas de Esperanza se alzaban cada vez más. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un martillazo. «Ricardo Mendoza», dijo con una voz que helaba la sangre, «ven acá inmediatamente». A sus 45 años, dueño de 8 restaurantes exitosos, Ricardo se sintió nuevamente como el niño de 8 años que había roto el jarrón favorito de su madre y trataba de esconder las evidencias. «Mamá, no entiendes. Este es un asunto entre adultos». «¿Adultos?». La voz de Esperanza subió hasta alcanzar ese tono que todas las madres mexicanas dominan a la perfección. «¿Llamas adulto a esto? ¿A tratar de robarle a la mujer que te ayudó a construir todo lo que tienes? No es robar, mamá. Es complicado. Los negocios, las leyes. Ay, Ricardo, no me salgas con esas. ¿Crees que porque soy maestra jubilada soy tonta? ¿Crees que no sé lo que está pasando aquí?». Se volvió hacia Paloma con una expresión que mezclaba ternura y determinación. «Palomita, ¿ya tienes abogado?». Paloma negó con la cabeza. «Acabo de decidir que necesito uno». «Perfecto. Conozco al licenciado Morales. Trabajó en el caso de divorcio de mi comadre Leticia. Es bueno, honesto, y no se deja intimidar por estos tipos de traje caro». Miró al abogado de Ricardo con desprecio apenas disimulado. «Mañana mismo vamos a verlo». Ricardo encontró finalmente su voz. «Mamá, no tienes por qué meterte en esto. Es mi vida». Esperanza se volvió hacia su hijo con una expresión que Paloma nunca había visto antes. Era una mezcla de decepción, tristeza y algo parecido al disgusto. «Tienes razón, Ricardo. Es tu vida.
pero también es la vida de Paloma, que durante 18 años fue parte de nuestra familia. Y si crees que voy a quedarme callada mientras tratas de destruir a la mujer que te apoyó cuando no tenías ni para pagar la renta del primer local, entonces no conoces a tu madre. El abogado, evidentemente incómodo con la dirección que había tomado la reunión, comenzó a recoger los papeles. Señor Mendoza, quizás sería mejor que reagendáramos esta cita cuando él venga a sus cabales, completó Esperanza. Excelente idea, licenciado. Porque este hombre que está aquí no es el hijo que crié. Ricardo respiró profundamente, tratando de recuperar el control. Mamá, entiendo que esto te moleste, pero tienes que entender mi posición. He trabajado muy duro. ¿Y Paloma no? Lo interrumpió Esperanza. ¿Crees que administrar una casa, ser tu asistente no pagada, diseñar tus restaurantes, atender a tus clientes, ser tu representante en reuniones cuando tú no podías ir, eso no es trabajo? No es lo mismo, mamá. Yo corrí los riesgos financieros, ¿Tú corriste los riesgos? Esperanza se acercó a su hijo hasta quedar frente a frente con él. ¿Acaso ya olvidaste quién firmó como aval cuando el banco no te quería dar el préstamo para el segundo restaurante? El color desapareció del rostro de Ricardo. Paloma lo miró con sorpresa. Esa información era nueva para ella. ¿No le has dicho a Paloma que yo hipotequé mi casa para que tú pudieras expandir el negocio? ¿Que durante 2 años viví con el miedo de perder el techo donde crié a mis hijos porque tú necesitabas demostrar que podías ser exitoso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, la tormenta había arreciado, como si la naturaleza quisiera subrayar la tensión que se había desatado dentro de esa cocina. Paloma miraba a Ricardo con una mezcla de asombro y comprensión. Muchas piezas comenzaban a encajar. Las visitas frecuentes de Esperanza durante los primeros años del negocio. Su insistencia en que Ricardo no olvidara de dónde venía. Sus comentarios sobre la importancia de valorar a las personas que te apoyan en las buenas y en las malas. Ricardo, dijo Paloma con voz suave pero firme. ¿Es cierto eso? Él no pudo sostener su mirada. Era solo un respaldo. Nunca estuviste en peligro de perder tu casa, mamá. ¿Ah, no? Esperanza sacó su cartera y extrajo un sobre amarillento. Estos son los documentos del banco. Aquí dice claramente que mi casa era la garantía. Si tu negocio fallaba, yo perdía mi hogar. ¿Eso no te parece un riesgo? El abogado, que había estado observando el intercambio con creciente incomodidad, finalmente habló. Señor Mendoza, creo que sería prudente que reconsideráramos algunos puntos de la propuesta. Ricardo lo fulminó con la mirada. Usted está aquí para representar mis intereses. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo, respondió el licenciado Hernández con una sonrisa tensa. Porque si esta información sale a la luz durante el proceso judicial, podría complicar significativamente su posición. Esperanza sonrió con una satisfacción que no trataba de ocultar. Qué inteligente es este joven, ¿verdad? Al menos uno de ustedes entiende la situación. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Paloma. Mañana paso por ti a las 10 para ir con el licenciado Morales. Y no te preocupes por los honorarios, yo me hago cargo. Señora Esperanza, ¿no puede? Claro que puedo, mi niña. Es mi dinero, mi decisión y mi conciencia. Miró directamente a Ricardo. Porque aparentemente soy la única en esta familia que todavía la tiene. Después de que se fueron el abogado y Esperanza, la casa quedó sumida en un silencio incómodo. Ricardo permanecía de pie en medio de la cocina, como si no supiera qué hacer con las revelaciones de los últimos minutos. Paloma seguía junto a la ventana, pero ahora su postura había cambiado. Ya no parecía la mujer derrotada de esa mañana. ¿Desde cuándo lo tenías planeado?, preguntó Paloma sin voltear a verlo. ¿Qué? El divorcio, la propuesta de división de bienes, que tu abogado llegara exactamente cuando tú estuvieras aquí. ¿Desde cuándo lo tienes planeado? Ricardo se pasó las manos por el cabello. Paloma, es una pregunta simple, Ricardo. ¿Desde cuándo? Desde hace meses, admitió finalmente. Desde que me di cuenta de que ya no ¿qué? ¿De que ya no me amas? ¿O de que ya no necesitas a la mujer que te ayudó a construir tu imperio? No es así de simple,
Paloma se volvió finalmente hacia él. Sus ojos ya no mostraban dolor, mostraban una claridad nueva, como si las últimas horas hubieran lavado una niebla que había estado nublando su visión durante años. Tienes razón, dijo con una calma que sorprendió a ambos. No es simple, pero ahora entiendo que tampoco es tan complicado como pensaba. Se dirigió hacia el teléfono y marcó un número. ¿Amelia? Soy Paloma. Sí, ya sé que es tarde. ¿Tienes el número de ese licenciado laboralista con el que trabajaste el año pasado? Sí. Necesito consultar algo sobre derechos de propiedad intelectual y diseño de interiores. No puedo explicarte ahora, pero sí, es urgente. Ricardo la observaba con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la irritación. ¿Qué estás haciendo? Paloma colgó el teléfono y se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Valorar mi propio trabajo. La lluvia comenzó a ceder, pero la tormenta que se había desatado en esa casa de la colonia Providencia apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron en una montaña rusa emocional que Paloma jamás había experimentado. La consulta con el licenciado Eduardo Morales había sido reveladora, en formas que ninguna de las dos mujeres había anticipado. El despacho del abogado, ubicado en una casa convertida del centro histórico de Guadalajara, respiraba la sobriedad de alguien que había visto demasiados matrimonios destruidos por la codicia y el desamor. El licenciado Morales, un hombre de unos 55 años con canas prematuras y una expresión perpetuamente seria, había escuchado el relato de Paloma con la atención de un confesor. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el escritorio de caoba, mientras ella detallaba 18 años de matrimonio, desde los primeros días cuando compartían un departamento de una recámara en la colonia del Fresno, hasta la mansión de la Providencia que ahora Ricardo quería arrebatarle. Señora Herrera, había dicho el abogado después de revisar los documentos que Ricardo había presentado, lo que su esposo pretende hacer no solo es inmoral, es potencialmente ilegal. En México, los bienes adquiridos durante el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal son patrimonio de ambos cónyuges, independientemente de quién haya sido el generador directo del ingreso. Esperanza, sentada junto a Paloma, había asentido con satisfacción. Eso mismo le dije a mi hijo, pero parece que se le olvidó todo lo que le enseñé sobre honradez. Además, había continuado el licenciado Morales, según lo que me cuenta sobre su participación en el diseño de los restaurantes, su trabajo como administradora informal del hogar y su contribución económica durante los primeros años, usted tiene derecho a una participación significativa en el patrimonio matrimonial. Pero lo que realmente había cambiado el panorama fue lo que descubrieron cuando el licenciado Morales comenzó a investigar los antecedentes financieros de los restaurantes. Sus contactos en el Registro Público de Comercio revelaron información que dejó a Paloma sin habla. Señora Herrera, le había dicho el abogado 3 días después de su primera consulta, cuando se reunieron nuevamente en su despacho. Necesito que revise estos documentos con mucho cuidado. Paloma tomó la carpeta que le extendía y comenzó a leer. Al principio los términos legales la confundían, pero gradualmente las implicaciones se fueron aclarando. En los documentos de constitución de 1900, Sabores de Jalisco S.A. de C.B., aparecían varios nombres como socios fundadores. Ricardo Mendoza aparecía con un 60% de las acciones, pero había otros nombres. Esperanza Mendoza de Mendoza con un 25%, y sorprendentemente, Paloma Herrera de Mendoza con un 15%. No entiendo, murmuró Paloma levantando la vista hacia el abogado. Yo nunca firmé estos papeles. Según mi investigación, explicó el licenciado Morales, estos documentos fueron registrados hace 7 años, cuando su esposo reestructuró la empresa para obtener beneficios fiscales. En ese momento, por ley, necesitaba incluir a sus familiares directos como socios para calificar para ciertos incentivos gubernamentales. Esperanza se había puesto pálida. ¿Estás diciendo que soy dueña del 25% de los restaurantes de Ricardo? Exactamente. Y la señora Herrera es dueña del 15%. Lo más probable es que su esposo haya usado las firmas de ambas de algún documento previo,
posiblemente algún poder notarial o algún contrato de la casa, para registrarlas como socias sin su conocimiento. El silencio que siguió fue sepulcral. Paloma sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante años Ricardo había manejado todos los aspectos legales y financieros de sus vidas, siempre bajo el argumento de que los números eran cosa de hombres, y que ella no necesitaba preocuparse por esas cosas complicadas. Eso significa que, comenzó Paloma, significa que el señor Mendoza ha cometido fraude. No solo al intentar excluirlas del patrimonio en el divorcio, sino al manejar una empresa donde ustedes son legalmente socias sin su conocimiento ni consentimiento. Esa noche, Paloma se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada, caminando por la casa que ahora veía con ojos completamente diferentes. Cada mueble, cada decoración, cada mejora que había sido realizada durante los años de prosperidad, había sido pagada, técnicamente, con dinero que en parte era suyo. La ironía era amarga. Ricardo había usado su propio dinero para comprar los objetos que ahora trataba de negarle. Pero lo que más la perturbaba no era la revelación financiera, sino la comprensión gradual de que su matrimonio había sido una mentira mucho más elaborada de lo que había imaginado. Las señales habían estado ahí durante años, pero ella había elegido no verlas, o Ricardo había sido extraordinariamente hábil para ocultarlas. Recordaba ahora conversaciones que en su momento había interpretado como simple estrés laboral, las llamadas telefónicas que Ricardo tomaba en privado, saliendo al jardín o encerrándose en el estudio, las noches que llegaba a casa con olor a perfume que no era el suyo, explicando que había tenido cenas de negocios con clientas importantes, los viajes de trabajo que se extendían un día más de lo planeado, siempre con excusas perfectamente razonables. Y luego estaba Fernanda Castillo. Fernanda había comenzado a trabajar como secretaria en la oficina central de los restaurantes hacía 2 años. A los 28 años, era todo lo que Paloma había sido 20 años atrás. Joven, ambiciosa, dispuesta a adaptarse a los sueños de un hombre exitoso. Rubia, con una figura que mantenía con religioso fanatismo en el gimnasio, vestía siempre de manera impecable y hablaba con la confianza de alguien que sabía exactamente el efecto que causaba en los hombres. Paloma la había conocido en las fiestas navideñas de la empresa el año anterior. Fernanda había sido educada, profesional, incluso deferente. Había elogiado la decoración de la casa cuando Ricardo había organizado una reunión de socios en casa. Había preguntado por las recetas de algunos platillos. Había mostrado el tipo de interés que una empleada inteligente muestra por la esposa del jefe. Pero ahora, con la claridad cruel que da la retrospectiva, Paloma recordaba detalles que entonces había pasado por alto. La forma en que Fernanda y Ricardo evitaban mirarse directamente cuando estaban en la misma habitación. La manera en que ella había insistido en tomar fotografías de la casa para mostrarle a su mamá lo hermosa que era. La facilidad con la que conocía los horarios de Ricardo, sus preferencias de comida, sus marcas favoritas de ropa. La confirmación había llegado de la manera más inesperada. Esperanza, en su determinación de apoyar a Paloma, había comenzado su propia investigación. Con la tenacidad de una maestra jubilada que había visto demasiados niños mintiendo para dejarse engañar por su propio hijo, había empezado a hacer preguntas incómodas. Fue Carmen, la empleada de limpieza que trabajaba en las oficinas de los restaurantes, quien finalmente reveló la verdad. Carmen había trabajado para la familia Mendoza durante 15 años, limpiando tanto las oficinas como la casa ocasionalmente. Era una mujer de confianza, discreta, que había visto crecer el negocio desde el primer local hasta convertirse en la empresa que era ahora. «Señora Esperanza», le había dicho Carmen cuando se encontraron casualmente en el mercado de San Juan de Dios. «Yo no quería meterme en problemas, pero ya no puedo quedarme callada. Lo que está pasando no está bien». Carmen le contó que durante los últimos 8 meses, Fernanda se había quedado trabajando hasta muy tarde, mucho después de que el resto del personal se fuera, que Ricardo había comenzado a llegar más temprano y a irse más tarde, que en varias ocasiones los había encontrado en situaciones que definitivamente no eran profesionales. La semana pasada, había murmurado Carmen,
mirando nerviosamente alrededor como si temiera ser escuchada. Los encontré en la oficina del señor Ricardo. Ella estaba sentada en su escritorio y él, bueno, no estaban revisando papeles, digamos. Pero lo que más había perturbado a Carmen, y posteriormente a Esperanza y Paloma, era la conversación que había escuchado sin querer entre Ricardo y Fernanda. Ella le preguntó cuándo iba a dejar a su esposa. Relató Carmen con evidente incomodidad. Y él le dijo que ya había hablado con un abogado, que todo estaba arreglado, que pronto estarían viviendo juntos en la casa de Providencia. Esperanza había regresado a casa de Paloma esa tarde, con una expresión que mezclaba furia maternal y determinación absoluta. Encontró a su nuera en el jardín, podando las rosas que había plantado 5 años atrás, una actividad que siempre la tranquilizaba cuando se sentía abrumada. «Palomita», había dicho Esperanza, sentándose en uno de los bancos de hierro forjado que decoraban el jardín. «Necesitamos hablar». Cuando Esperanza le contó lo que había descubierto, Paloma sintió una extraña sensación de alivio mezclada con traición. Alivio porque finalmente tenía una explicación para todos los cambios en el comportamiento de Ricardo, para la distancia emocional, para su prisa repentina por divorciarse. Traición porque se dio cuenta de que él había estado planificando su salida durante meses, posiblemente años, mientras ella seguía esforzándose por mantener unido un matrimonio que para él ya había terminado. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le había dicho Paloma a Esperanza mientras las dos permanecían sentadas en el jardín, viendo cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo de Guadalajara. «No es que me haya sido infiel. No es ni siquiera que quiera el divorcio. Es que haya planeado dejarme sin nada, como si 18 años de mi vida no valieran nada». Esperanza había tomado las manos de Paloma entre las suyas. «Mi niña, tienes que entender algo. Mi hijo no era así. El hombre que te está haciendo esto no es el hijo que crié. El Ricardo que yo conozco jamás habría tratado así a la mujer que lo apoyó cuando no tenía nada. Pero es el mismo hombre, señora Esperanza. Solo que ahora tiene dinero y poder y ya no me necesita». «No», había insistido Esperanza con firmeza. «El dinero y el poder no cambian a las personas, solo revelan quiénes realmente son. Y si mi hijo es capaz de esto, entonces yo me equivoqué al criarlo». Esa conversación había llevado a una decisión que cambiaría el curso de toda la situación. Esperanza había decidido que no solo apoyaría a Paloma en el divorcio, sino que testificaría a su favor si era necesario. «¿Estás segura?», le había preguntado Paloma. «Es su hijo. Precisamente porque es mi hijo tengo que hacer esto», había respondido Esperanza. «Si no lo detengo ahora, ¿qué clase de hombre será en el futuro? ¿Qué pensarán sus futuros nietos de su abuelo?». La decisión de Esperanza no había pasado desapercibida para Ricardo. 3 días después de que el licenciado Morales enviara una carta formal al abogado de Ricardo, informándole sobre el descubrimiento de la sociedad no declarada y solicitando una revisión completa de todos los activos matrimoniales, Ricardo apareció en casa de su madre. Era un sábado por la tarde, y Esperanza estaba en su cocina preparando mole para la comida dominical, una tradición que había mantenido durante 40 años. La casa de Esperanza, ubicada en la colonia americana, era un reflejo de su personalidad, sencilla pero digna, llena de fotografías familiares y muebles que habían sido cuidados con esmero durante décadas. «Mamá, necesitamos hablar», había dicho Ricardo entrando sin tocar como había hecho desde niño. Esperanza no levantó la vista del molcajete donde estaba moliendo chiles. «Si vienes a pedirme que abandone a Paloma, puedes irte por donde viniste». «Mamá, no entiendes la situación». «Ah, ¿no?». Esperanza finalmente lo miró, con las manos cubiertas de la pasta roja del mole. «Explícame entonces qué es lo que no entiendo». Ricardo se sentó a la mesa de la cocina, en la misma silla donde había hecho tareas durante su infancia. «Mi matrimonio con Paloma terminó hace años. Llevábamos mucho tiempo viviendo como extraños. Extraños que compartían casa, cama, compromisos sociales y una cuenta bancaria que ella ayudó a llenar. No es tan simple, mamá». «¿Por qué no?». «A mí me parece muy simple. Te cansaste de tu esposa y encontraste una mujer más joven. Es la historia más vieja del mundo». Ricardo suspiró. «No se trata solo de Fernanda». «Ah,
Entonces admites que se trata de Fernanda. Los ojos de Esperanza se endurecieron. ¿Desde cuándo, Ricardo? Eso no importa. A mí me importa. ¿Desde cuándo le estás siendo infiel a la mujer que me ayudó a cuidarte cuando tuviste neumonía hace 3 años? ¿Desde cuándo le mientes a la mujer que organizó la fiesta sorpresa para tu cumpleaños número 40, donde invitó a todos tus amigos de la infancia porque sabía que eso te haría feliz? Ricardo se removió incómodamente en su silla. Mamá, Paloma y yo ya no tenemos nada en común, excepto 18 años de matrimonio, una casa, un negocio que construyeron juntos, y recuerdos de cuando eras un hombre decente. ¡Ya basta! Ricardo se puso de pie bruscamente. No vine aquí para que me regañaras como si fuera un niño. Entonces no te comportes como uno, replicó Esperanza sin inmutarse. Los niños rompen sus juguetes cuando se aburren de ellos. Los hombres adultos enfrentan sus responsabilidades. ¿Responsabilidades? ¿Qué responsabilidades tengo yo con Paloma? No tenemos hijos. Esperanza dejó el molcajete sobre el mostrador con un golpe seco. ¿Responsabilidades morales no te suenan familiares? ¿El compromiso que hiciste ante Dios y ante mí el día de tu boda? ¿La promesa de amarla y respetarla en las buenas y en las malas? Eso fue hace mucho tiempo. Fue hace 18 años. Y durante 18 años, esa mujer ha sido leal contigo. Cuando no tenías dinero para comprar los ingredientes para el primer menú de tu restaurante, ella usó sus ahorros. Cuando necesitabas a alguien que atendiera a los clientes importantes porque tú no sabías cómo comportarte en reuniones elegantes, ella aprendió protocolo y etiqueta. Cuando querías expandir el negocio pero los bancos no confiaban en ti, ella convenció a su hermano de que fuera tu primer inversionista. Ricardo parpadeó. ¿Cuál hermano? Paloma no tiene hermanos. Esperanza lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. Su primo Miguel, el que vive en Puerto Vallarta, el que te prestó 200,000 pesos para abrir el segundo restaurante. ¿En serio no sabías que Paloma había hablado con él? La revelación golpeó a Ricardo como un balde de agua fría. Recordaba perfectamente a Miguel Herrera, el primo de Paloma que tenía un negocio de bienes raíces en Puerto Vallarta. Había aparecido un día en su oficina con una propuesta de inversión que había llegado en el momento perfecto, cuando Ricardo necesitaba capital para expandirse pero no conseguía financiamiento bancario. Miguel me dijo que había oído hablar del restaurante y que quería invertir, murmuró Ricardo. Miguel ni siquiera había estado en Guadalajara en 5 años antes de esa reunión, le informó Esperanza. Paloma le habló, le contó sobre tu negocio, le envió fotos de los estados financieros y lo convenció de que eras una buena inversión. Y nunca te dijo nada porque sabía que tu orgullo se sentiría herido si pensabas que necesitabas la ayuda de su familia. Ricardo se dejó caer nuevamente en la silla. Durante años había creído que esa inversión había sido un golpe de suerte, una prueba de que su negocio era tan exitoso que los inversionistas lo buscaban espontáneamente. ¿Cuántas otras cosas no sé?, preguntó, más para sí mismo que para su madre. Muchas, respondió Esperanza sin piedad. ¿Sabías que durante los primeros 3 años del restaurante, Paloma trabajaba todas las noches después de que llegaras a casa, respondiendo correos electrónicos de clientes, organizando eventos, diseñando menús de temporada? ¿Sabías que aprendió francés básico para poder atender a los turistas que venían al restaurante? ¿Sabías que ella fue quien diseñó el logotipo de Sabores de Jalisco y que nunca te cobró porque consideraba que era su contribución al negocio familiar? Cada revelación era como una puñalada. Ricardo había construido una narrativa en su mente, donde él era el héroe solitario, el emprendedor exitoso que había levantado un imperio con pura determinación y trabajo duro. Descubrir que su éxito había dependido de la participación silenciosa de Paloma de maneras que él ni siquiera había reconocido, estaba desmoronando esa imagen de sí mismo. Pero mamá, intentó una vez más. Ya no la amo. Esperanza se acercó a él y lo miró directamente a los ojos. Ricardo, el amor en un matrimonio no es solo sentimiento, es decisión, es compromiso, es respeto. Si hubieras hablado con Paloma, si le hubieras dicho que estabas sintiendo distancia,
Si hubieras intentado trabajar en su relación antes de irte con la primera muchacha que te hizo sentir joven otra vez, tal vez habría sido diferente. Es demasiado tarde para eso. Para salvar tu matrimonio tal vez. Pero no es demasiado tarde para comportarte como el hombre que creí que eras. No es demasiado tarde para hacer lo correcto. Ricardo permaneció en silencio durante varios minutos. Afuera, podía escuchar los sonidos típicos de un sábado por la tarde en la colonia. Niños jugando en la calle, música saliendo de las casas vecinas, el silbato del vendedor de helados. ¿Qué quieres que haga, mamá? Quiero que retires esa propuesta de divorcio ridícula. Quiero que reconozcas la participación de Paloma en el patrimonio matrimonial. Quiero que la trates con el respeto que se merece una mujer que dedicó la mitad de su vida a apoyar tus sueños. ¿Y si no lo hago? Esperanza volvió a su molcajete, pero su voz tenía un filo de acero que Ricardo reconoció como definitivo. Si no lo haces, iré a testificar a favor de Paloma en el juicio. Le contaré al juez todo lo que sé sobre cómo construyeron ese negocio juntos. Le diré cómo hipotequé mi casa para que tú pudieras expandirte. Le explicaré detalladamente cada contribución que Paloma hizo a tu éxito y que tú estás tratando de borrar de la historia. Mamá, no puedes. Claro que puedo y lo haré. Porque prefiero tener un hijo que me odie pero que haga lo correcto, a tener un hijo que me respete pero que destruya a una mujer inocente. El ultimátum quedó flotando en el aire como el aroma del mole que Esperanza seguía preparando. Ricardo se quedó sentado en silencio, procesando las implicaciones de lo que su madre acababa de decir. Finalmente, se levantó para irse. Necesito tiempo para pensar. No tienes mucho tiempo, Ricardo. El licenciado de Paloma ya está preparando la demanda reconvencional. En 2 semanas esto va a estar en manos de un juez, y entonces ya no podrás controlar la narrativa. Esa noche, Ricardo no regresó a la casa de Providencia. Tampoco fue al departamento que había alquilado discretamente 6 meses atrás, donde Fernanda lo esperaba con la cena preparada y planes para decorar lo que ella ya consideraba su futuro hogar. En lugar de eso, condujo sin rumbo por las calles de Guadalajara, tratando de reconciliar la imagen que tenía de sí mismo con la realidad que su madre acababa de revelarle. Mientras tanto, en la casa de Providencia, Paloma también estaba despierta, pero a diferencia de las noches anteriores, no estaba angustiada ni confundida. Por primera vez en meses, se sentía completamente clara sobre lo que necesitaba hacer. Había tomado una decisión que habría sido impensable para ella 6 meses atrás. Iba a luchar. No solo por el dinero, no solo por la casa, sino por su dignidad, por el reconocimiento de su contribución, por el derecho a reconstruir su vida en sus propios términos. Y tenía la sensación de que la batalla apenas había comenzado. La madrugada del lunes siguiente encontró a Paloma en un estado de actividad que no había experimentado en años. Se había levantado a las 5 de la mañana, no por insomnio como había sucedido durante las últimas semanas, sino con una energía renovada que la impulsaba a actuar. Durante los últimos días, había estado reflexionando profundamente sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre las que ahora necesitaba tomar. La casa de la colonia Providencia, que durante tantos años había sido su santuario, ahora se sentía como un museo de recuerdos que pertenecían a una versión anterior de sí misma. Mientras preparaba café en la cocina donde había cocinado miles de desayunos para Ricardo, donde había planeado cenas para sus clientes más importantes, donde había consolado a Esperanza durante la enfermedad de su esposo años atrás, Paloma se dio cuenta de que ya no se sentía como una víctima de las circunstancias. El teléfono sonó a las 6:30. Era Esperanza. ¿Ya estás despierta, mi niña? Perfecto. Tengo noticias. Buenos días, señora Esperanza. ¿Qué pasó? Ricardo vino a verme anoche. Llegó como a las 11. Parecía que había estado manejando por horas. Estaba diferente. Paloma sintió una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Diferente cómo? Confundido. Tal vez por primera vez en años, se veía como alguien que realmente estaba cuestionándose a sí mismo. Le dije algunas verdades que necesitaba escuchar. Esperanza le contó sobre la conversación con su hijo, sin omitir ningún detalle. Cuando terminó,
Paloma permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. ¿Cree que realmente va a reconsiderar la propuesta de divorcio?, preguntó finalmente. No lo sé, mijita, pero sí sé que por primera vez está viendo las cosas desde una perspectiva diferente. El problema es que está atrapado en una situación que él mismo creó. No puede simplemente terminar con Fernanda sin quedar como un mentiroso, y no puede seguir adelante con el divorcio sin quedar como un canalla. Paloma suspiró. Señora Esperanza, yo ya no quiero salvar mi matrimonio. Creo que eso se murió hace mucho tiempo, solo que ninguno de los dos quiso admitirlo. Lo sé, mi niña. Y está bien. Lo que no está bien es que trate de destruirte en el proceso. Después de colgar, Paloma tomó una decisión que habría sido impensable para ella, incluso una semana atrás. Marcó el número del despacho del licenciado Morales y dejó un mensaje pidiendo una cita urgente. Luego llamó a su prima Amelia, que trabajaba como contadora en una firma de auditoría. Amelia, necesito tu ayuda con algo muy importante. Claro, prima. ¿Qué necesitas? Necesito que me ayudes a entender exactamente cuánto vale todo lo que Ricardo y yo construimos juntos. Y necesito que me ayudes a documentar cada peso que yo contribuí a ese patrimonio. Amelia, que había sido testigo silencioso del deterioro del matrimonio de Paloma durante los últimos años, no hizo preguntas innecesarias. Dame 2 días. Voy a necesitar que busques todos los documentos que puedas encontrar. Recibos, estados de cuenta, contratos, todo. Esa tarde Paloma se embarcó en una arqueología de su propia vida. Comenzó en el estudio de Ricardo, un espacio que durante años había sido territorio exclusivo de él, donde guardaba documentos importantes y desde donde manejaba los aspectos financieros del negocio. Por primera vez en años, Paloma entró sin pedir permiso y comenzó a revisar archiveros, cajas de documentos, carpetas etiquetadas con nombres que no reconocía. Lo que encontró la dejó sin aliento. En un archivero que pensaba contenía solo recibos de gastos del restaurante, descubrió una carpeta etiquetada Proyectos Personales, PH. Las iniciales eran suyas, Paloma Herrera. Dentro de la carpeta había copias de todos los diseños que ella había creado para los restaurantes a lo largo de los años, desde los planos de distribución del primer local hasta los conceptos decorativos del restaurante más reciente. Cada diseño estaba fechado. Algunos incluso tenían sus anotaciones originales escritas a mano. Pero lo más impactante era una serie de documentos que mostraban que Ricardo había registrado esos diseños ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como Propiedad Intelectual de Sabores de Jalisco S.A.D.C.B., sin mencionar nunca que la autora real era Paloma. Más aún, había evidencia de que algunos de esos conceptos de diseño habían sido vendidos como paquetes de consultoría a otros restaurantes de la ciudad. Hijo de su... murmuró Paloma, y luego se corrigió. Esperanza no se merecía ese insulto. Siguió revisando. En otra carpeta encontró correspondencia entre Ricardo y varios bancos, incluyendo la documentación del préstamo que Miguel, el primo de Paloma, había garantizado personalmente. Los documentos mostraban claramente que Miguel había puesto su casa de Puerto Vallarta como garantía adicional, algo que Ricardo evidentemente había ocultado tanto de Paloma como del propio Miguel. Pero la revelación más devastadora vino cuando encontró una carpeta marcada como Estrategia de Salida Confidencial. Los documentos databan de hacía casi 2 años, mucho antes de que Ricardo mencionara siquiera la palabra divorcio. La carpeta contenía un plan detallado para transferir gradualmente los activos más valiosos de la sociedad conyugal a cuentas y empresas donde Paloma no tendría acceso legal. Había creado una empresa subsidiaria llamada Desarrollos Gastronómicos del Occidente S.A.D.C.B., donde había estado transfiriendo lentamente las ganancias más significativas de los restaurantes. Había abierto cuentas bancarias en Puerto Vallarta y Cancún bajo el nombre de esta nueva empresa. Había incluso comenzado a transferir la propiedad de 2 de los restaurantes más rentables a esta subsidiaria, alegando reestructuración administrativa. El plan era meticuloso, calculado y completamente legal desde una perspectiva técnica. Ricardo había usado su conocimiento superior de los aspectos financieros del matrimonio
y la confianza ciega de Paloma para proteger sus activos mientras planeaba abandonarla. Paloma se sentó en la silla del estudio, rodeada de evidencia de la traición más elaborada que jamás había imaginado. No era solo que Ricardo hubiera tenido una aventura, o que quisiera divorciarse. Era que durante años había estado planeando sistemáticamente dejarla sin nada, mientras ella seguía contribuyendo ingenuamente a un patrimonio del que estaba siendo excluida gradualmente. El teléfono del estudio sonó, sacándola de su estado de shock. Era el licenciado Morales. Señora Herrera, espero no molestarla, pero tengo información urgente que necesita conocer. Licenciado, yo también tengo información para usted. Creo que necesitamos vernos inmediatamente. Perfecto. ¿Puede venir a mi despacho en una hora? Y si puede, traiga todo documento que haya encontrado relacionado con las finanzas del matrimonio. 2 horas después, en el despacho del licenciado Morales, 3 personas observaban una mesa cubierta de documentos que contaban la historia de una traición financiera elaborada a lo largo de años. Además de Paloma y el abogado, estaba presente la licenciada Carmen Vega, una especialista en derecho mercantil que Morales había llamado como consultora. Esto es extraordinario, decía la licenciada Vega mientras revisaba los documentos de la subsidiaria. No he visto nunca un caso de ocultación de bienes matrimoniales tan sofisticado y tan sistemático. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó Paloma. Significa que su esposo ha cometido múltiples delitos, respondió el licenciado Morales. Fraude conyugal, ocultación de bienes, uso de propiedad intelectual sin consentimiento y posiblemente evasión fiscal. Pero también significa, añadió la licenciada Vega, que usted tiene derecho no solo a la mitad del patrimonio matrimonial visible, sino a una participación en todos los activos que él ha estado ocultando. Y dado que ha estado usando diseños de su autoría sin su consentimiento para generar ingresos adicionales, usted tiene derecho a regalías por el uso de su propiedad intelectual. Paloma sintió como si estuviera despertando de un sueño de 18 años. ¿Cuánto estamos hablando? Los 2 abogados intercambiaron miradas. Conservadoramente, dijo Morales. Estamos hablando de que usted tiene derecho legal a aproximadamente el 60% del patrimonio total de su esposo. Tal vez más. ¿El 60%? Sus contribuciones documentadas, más las regalías por el uso de su propiedad intelectual, más las penalizaciones por ocultación de bienes, más su participación como socia no declarada en la empresa original, explicó la licenciada Vega. Su esposo no solo no puede dejarla sin nada. Si llevamos esto a juicio, él podría terminar sin nada. Esa noche, Paloma llamó a Esperanza para contarle lo que había descubierto. La conversación duró 2 horas, durante las cuales Esperanza pasó de la sorpresa al horror, luego a la indignación y finalmente a una determinación férrea. Ese no es mi hijo, dijo Esperanza cuando Paloma terminó de explicarle todo. Mi hijo era un hombre honesto que trabajaba duro y respetaba a su familia. Esto es un extraño que ha estado viviendo en casa de mi hijo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a hacer lo que debimos haber hecho desde el principio. Vamos a luchar con todas las armas que tenemos. Al día siguiente, martes, Ricardo recibió una llamada de su abogado que cambiaría completamente el panorama de la situación. Ricardo, necesitamos reunirnos inmediatamente. El abogado de tu esposa acaba de enviar una demanda reconvencional que es problemática. ¿Problemática cómo? Problemática como en que están solicitando una auditoría completa de todos tus activos, incluyendo empresas subsidiarias. Están alegando fraude conyugal, ocultación de bienes y uso no autorizado de propiedad intelectual. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Cómo pueden saber sobre las subsidiarias? Sí, lo saben todo, y tienen documentación que respalda cada alegación. Esa tarde, Ricardo se presentó en el despacho de su abogado con una expresión que el licenciado Hernández no le había visto nunca. Ya no era el hombre confiado que había llegado 2 semanas atrás con un plan simple para divorciarse rápidamente y conservar sus activos. ¿Qué tan malo es esto?, preguntó Ricardo,
dejándose caer en la silla frente al escritorio de su abogado. Muy malo. Si un juez determina que has estado ocultando bienes matrimoniales sistemáticamente, no solo podrías perder la mitad de tu patrimonio, podrías perder mucho más. Las penalizaciones por fraude conyugal pueden ser devastadoras. Y la empresa subsidiaria es un problema. Técnicamente todos los activos que transferiste a esa empresa mientras estabas casado son bienes matrimoniales. Tu esposa tiene derecho a la mitad de eso también. Ricardo se pasó las manos por el cabello. ¿Cuáles son mis opciones? Puedes intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, reconocer su participación en el patrimonio, dividir los bienes de manera equitativa y evitar que esto llegue a juicio. ¿Y si no lo hago? El licenciado Hernández le mostró una estimación que había preparado. Si esto llega a juicio y pierdes, podrías terminar debiendo a tu esposa aproximadamente 12 millones de pesos, más regalías futuras por el uso de sus diseños, más la posibilidad de que se te obligue a transferirle la propiedad de varios de los restaurantes. La cifra golpeó a Ricardo como un martillazo. Sus 8 restaurantes tenían un valor estimado de 15 millones de pesos. Perder 12 millones significaría quedarse prácticamente sin nada. Hay otra complicación, continuó el abogado. Tu madre. ¿Mi madre qué? Está dispuesta a testificar a favor de tu esposa. Y según lo que me han informado, tiene información muy perjudicial para tu caso. Ricardo cerró los ojos. La situación se había salido completamente de control. Mientras Ricardo lidiaba con las implicaciones legales de sus acciones, Paloma estaba experimentando una transformación personal que la sorprendía incluso a ella misma. Por primera vez en años, se sentía completamente dueña de su propia vida. Había comenzado a hacer cosas que había abandonado durante el matrimonio. Se inscribió en un curso de diseño de interiores en la Universidad de Guadalajara, algo que había querido hacer durante años, pero que Ricardo había desalentado argumentando que no necesitaba trabajar. Retomó su amistad con compañeras de la universidad, que había perdido gradualmente a medida que se sumergía más profundamente en el papel de esposa perfecta. Pero el cambio más significativo era interno. Durante años, Paloma había derivado su autoestima de su capacidad para mantener contento a Ricardo, para ser la esposa que él necesitaba, para apoyar sus sueños incluso cuando eso significaba abandonar los propios. Ahora, por primera vez en décadas, estaba descubriendo quién era ella cuando no estaba definida por su relación con otra persona. Es extraño, le confió a su prima Amelia durante una comida en el centro de Guadalajara. Durante años pensé que si Ricardo me dejaba, no sabría qué hacer conmigo misma. Pero ahora me siento más yo misma de lo que me he sentido en años. Amelia sonrió. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo estás viviendo para ti, no para él. ¿Crees que estoy siendo egoísta? ¿Pedir tanto dinero en el divorcio? Paloma, dijo Amelia con firmeza, no estás pidiendo nada que no sea tuyo por derecho. Ese hombre estuvo durante años beneficiándose de tu trabajo sin pagarte, usando tus ideas sin darte crédito, construyendo su imperio en tu espalda mientras planificaba dejarte sin nada. Si alguien está siendo egoísta aquí, no eres tú. Esa noche Paloma recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Paloma, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente. Ya no tenía la frialdad calculada de las últimas semanas, pero tampoco la calidez que recordaba de años anteriores. Sonaba cansada, derrotada. Habla, dijo Paloma. No por teléfono. ¿Puedes venir a la casa? ¿Podemos hablar como adultos civilizados? Paloma consideró la petición. Una parte de ella quería negarse, mantener toda comunicación a través de los abogados. Pero otra parte, la parte que había estado casada con este hombre durante 18 años, sentía curiosidad por saber qué tenía que decir. Está bien, pero quiero que sepas que nada de lo que digas va a cambiar mi posición legal. Lo entiendo. Una hora después, Paloma se encontraba sentada en la sala de la casa donde había vivido durante más de una década, frente al hombre que había sido su esposo, su mejor amigo, su compañero de vida, y que ahora se sentía como un extraño. Ricardo se veía demacrado. Era evidente que había dormido poco durante los últimos días. Su ropa, siempre impecable, estaba arrugada, como si se hubiera vestido apresuradamente.
Sus ojos, que habían brillado con ambición y confianza durante los años de éxito, ahora reflejaban confusión y algo que Paloma no había visto en él nunca: miedo. No sabía, comenzó Ricardo, sin preámbulos. No sabía cuánto habías contribuido realmente. Paloma lo estudió en silencio. ¿No sabías o no querías saber? Ricardo suspiró profundamente. Ambas cosas, tal vez. Es fácil no ver las cosas cuando no te conviene verlas. ¿Qué quieres, Ricardo? Quiero arreglar esto sin destruirnos mutuamente. ¿Mutuamente? Paloma no pudo evitar una sonrisa amarga. Hasta donde yo sé, el único que está siendo destruido aquí eres tú. Yo estoy finalmente descubriendo mi valor. Paloma, si esto llega a juicio va a ser horrible para ambos. Los medios, la publicidad, los detalles íntimos de nuestro matrimonio expuestos públicamente. ¿Y? ¿Y no te importa eso? Paloma se inclinó hacia adelante mirándolo directamente a los ojos. Ricardo, durante 18 años me importó mucho lo que la gente pensara de nosotros, de nuestro matrimonio, de nuestra imagen pública. Organicé escenas perfectas, vestí ropa perfecta, sonreí en fotos perfectas, todo para mantener la imagen que tú necesitabas para tu negocio. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Prefiero que la gente sepa la verdad aunque sea incómoda, que seguir viviendo una mentira. No tiene que ser así. ¿Cómo tiene que ser entonces? Ricardo respiró profundamente. Podemos dividir todo equitativamente. 50-50. Te quedas con la casa, yo me quedo con los restaurantes. Divides las cuentas bancarias. Todos felices. Paloma lo miró durante un largo momento. ¿50-50 de qué, Ricardo? ¿Del patrimonio que admites que existe? ¿O incluyendo todas las empresas subsidiarias, las cuentas ocultas y las ganancias por el uso de mis diseños? Ricardo palideció. ¿Cuánto sabes? Lo sé todo. Y no voy a aceptar 50-50 de lo que tú decidas mostrarme. Quiero auditoría completa, divulgación total y una división justa basada en contribuciones reales. Paloma, eso podría arruinarme. ¿Y qué crees que tú planeabas hacerme a mí? El silencio que siguió fue largo e incómodo. Finalmente, Ricardo habló con voz apenas audible. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos a esto, respondió Paloma con una calma que la sorprendió a ella misma. Porque durante años tú decidiste que tu éxito era más importante que nuestro matrimonio. Porque decidiste que tus necesidades eran más importantes que las mías. Porque decidiste que podías construir tu futuro destruyendo el mío. Nunca quise destruirte. No, solo querías que desaparecieras silenciosamente mientras te quedabas con todo lo que construimos juntos. Es diferente, pero el resultado es el mismo. Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. ¿Y ahora qué? ¿Guerra total? Ahora, dijo Paloma también poniéndose de pie, yo voy a luchar por lo que es mío. Por primera vez en mi vida adulta, voy a luchar por mí misma en lugar de por otra persona. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia él una última vez. Para que sepas, Ricardo, no estoy haciendo esto por venganza. Lo estoy haciendo por justicia. Hay una diferencia. Cuando Paloma se fue, Ricardo permaneció de pie en la sala, rodeado de los muebles que ella había elegido, las cortinas que había colgado, la decoración que había creado. Por primera vez en años, se dio cuenta de que sin Paloma, la casa se sentía completamente vacía. Esa noche, solo en el departamento que compartía con Fernanda, Ricardo se encontró cuestionándose no solo las decisiones de los últimos meses, sino las de los últimos años. Fernanda parloteaba sobre sus planes para redecorar la casa de Providencia cuando fuera oficialmente suya, pero Ricardo ya no la escuchaba. Estaba pensando en una mujer de 42 años que había decidido levantarse de las cenizas de un matrimonio destruido y luchar por su futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Mendoza no estaba seguro de que fuera a ganar la batalla que él mismo había comenzado. La guerra por el alma de un matrimonio había comenzado en serio, y todas las reglas habían cambiado. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de revelaciones, traiciones familiares y descubrimientos que cambiaron no solo el curso del divorcio, sino la vida de todas las personas involucradas. La ciudad de Guadalajara, con su ritmo habitual de vida,
sirvió como escenario de una batalla legal que pronto se convertiría en el tema de conversación en los círculos sociales y empresariales de la región. La primera gran revelación llegó cuando el licenciado Morales, siguiendo una corazonada, decidió investigar más a fondo los antecedentes de Fernanda Castillo. Lo que descubrió fue mucho más complejo de lo que cualquiera había imaginado. «Señora Herrera», le dijo el abogado durante una reunión en su despacho un martes por la mañana, «la señorita Castillo no es exactamente quien dice ser». Paloma, que había llegado acompañada de Esperanza, levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «¿A qué se refiere?» «Su nombre real es Fernanda Castillo Vega, pero está casada. Legalmente casada con un hombre llamado Javier Ruiz Moreno, quien vive en Puerto Vallarta». El silencio en la oficina fue total. Esperanza fue la primera en reaccionar. «¿Estás diciendo que esa mujer está casada?» «No solo eso. Tienen 2 hijos pequeños, de 6 y 4 años. Y según mis investigaciones, ella ha estado recibiendo pensión alimenticia de su esposo durante los últimos 2 años mientras trabajaba para el señor Mendoza». Paloma sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Ricardo sabe esto?» «Ese es el punto, señora Herrera. No creemos que lo sepa. De hecho, tenemos razones para creer que la señorita Castillo ha estado mintiendo tanto a su esposo como a su marido sobre la naturaleza de su relación». El licenciado Morales abrió una carpeta y extrajo una serie de fotografías y documentos. El esposo de la señorita Castillo contrató un investigador privado hace 3 meses, porque sospechaba que su esposa le estaba siendo infiel. Cuando se enteró de que estábamos investigando el caso Mendoza Herrera, nos contactó porque creía que podríamos tener información relevante. Las fotografías mostraban a Fernanda y Ricardo en situaciones comprometedoras, saliendo de hoteles, besándose en el estacionamiento de los restaurantes, entrando juntos al departamento que Ricardo había alquilado. Pero lo más impactante eran las transcripciones de conversaciones telefónicas que Fernanda había tenido con su esposo. «Aquí», señaló el abogado una transcripción específica. «La señorita Castillo le dice a su esposo que está trabajando como secretaria ejecutiva en Guadalajara para ganar dinero extra para la familia, pero que está esperando que su jefe le dé un aumento considerable que les permitirá reunirse y comprar una casa más grande en Puerto Vallarta». «¿Está diciendo que ella está engañando tanto a Ricardo como a su esposo?», preguntó Esperanza. «Exactamente. A su esposo le dice que está trabajando honestamente para ganar dinero para la familia. A su amante le dice que está soltera y disponible para una relación seria. Y aparentemente, ha estado cobrando de ambos lados». Paloma se recostó en su silla, procesando las implicaciones. «También significa que si el señor Mendoza ha estado usando recursos de la empresa para mantener esta relación extramarital, podríamos estar hablando de malversación de fondos matrimoniales». «¿Cómo así?» «Si él ha estado pagando el apartamento, los gastos de la señorita Castillo, cenas, viajes, cualquier cosa relacionada con esta relación, usando dinero que técnicamente es parte del patrimonio matrimonial, eso constituye un uso inapropiado de bienes conyugales». ¿Qué significa esto para el caso de divorcio? Significa que tenemos evidencia de que su esposo ha estado involucrado con una mujer que lo ha estado engañando sistemáticamente. Más importante, tenemos evidencia de que él ha estado tomando decisiones importantes sobre su matrimonio basándose en información falsa. La licenciada Carmen Vega, que también estaba presente en la reunión, añadió. Esperanza se inclinó hacia adelante con una expresión de satisfacción que no trataba de ocultar. «¿Eso significa que mi hijo no solo está siendo un canalla, sino también un tonto?» El licenciado Morales sonrió discretamente. «Es una forma colorida de expresarlo, pero técnicamente correcta». Esa misma tarde, el licenciado Morales decidió hacer algo que cambiaría completamente la dinámica del caso: informar a Ricardo sobre los descubrimientos relacionados con Fernanda. La llamada telefónica fue breve pero devastadora. «Licenciado Hernández, soy Eduardo Morales. Necesito informarle algo que afecta directamente a su cliente y al caso que estamos manejando». «¿De qué se trata?» «Su cliente está involucrado sentimentalmente con una mujer casada que le ha estado mintiendo sobre su estado civil
y aparentemente está usando su relación como una fuente de ingresos mientras mantiene a su familia en Puerto Vallarta. El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. ¿Tiene evidencia de eso? Abundante evidencia. Fotografías, documentos de matrimonio, transcripciones de conversaciones telefónicas. Su cliente ha sido víctima de un engaño elaborado. ¿Por qué me dice esto? Podría usar esta información en su favor durante el juicio. Porque creemos en la justicia, no en la destrucción. Su cliente merece saber la verdad sobre la mujer por la cual está destruyendo su matrimonio. Lo que haga con esa información es decisión suya. Una hora después, Ricardo estaba sentado en el despacho de su abogado, observando las fotografías y documentos que demostraban que la mujer por la cual había arriesgado todo, lo había estado engañando desde el principio. ¿Cuánto tiempo lleva casada?, preguntó Ricardo con voz apenas audible. 8 años. Se casó cuando tenía 20 años. Tuvo su primer hijo 2 años después. Ricardo estudió una fotografía de Fernanda con un hombre que claramente era su esposo, y 2 niños pequeños. La fotografía había sido tomada hacía apenas 6 meses, según la fecha que aparecía al reverso. En la imagen, Fernanda se veía feliz, relajada, completamente diferente de la mujer sofisticada y urbana que él conocía. ¿Ella sabe que nosotros sabemos? No. Y su esposo está dispuesto a mantener la información confidencial si usted se compromete a terminar la relación y a no interferir con su matrimonio. Ricardo se masajeó las sienes. ¿Qué más? Su esposo también está dispuesto a testificar sobre las mentiras de su esposa si eso ayuda a resolver su situación de divorcio de manera más equitativa. Aparentemente, el hombre siente simpatía por su situación, dado que también está siendo víctima de engaño. Esa noche, Ricardo se enfrentó a Fernanda en el departamento que habían estado compartiendo. La confrontación fue tan dramática como devastadora. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener la mentira?, le preguntó Ricardo, poniendo las fotografías sobre la mesa de la cocina. Fernanda palideció al ver las imágenes, pero rápidamente intentó recuperar la compostura. Ricardo, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes explicar 8 años de matrimonio? ¿2 hijos? ¿El hecho de que me has estado mintiendo desde el día que te conocí? Mi matrimonio terminó hace años. Solo seguimos casados por los niños. ¿Ah, sí? Porque según esta transcripción de una conversación telefónica que tuviste con tu esposo hace 2 semanas, le dijiste que lo amas y que estás trabajando duro para ganar dinero para comprarle una casa más grande. Fernanda intentó tomar las transcripciones, pero Ricardo las apartó. ¿Y esto? ¿Dónde le dices que tu jefe está considerando darte un aumento sustancial que les permitirá finalmente vivir cómodamente? Ricardo, entiende mi situación. Tengo hijos que mantener. No entiendo nada. Ricardo se puso de pie bruscamente. ¿Estás casada o no? ¿Me amas o solo soy una fuente de ingresos? ¿Hay algo que me hayas dicho que sea verdad? Fernanda comenzó a llorar, pero las lágrimas no tuvieron el efecto que habían tenido durante meses anteriores. Todo lo que siento por ti es verdadero, pero también tengo responsabilidades. ¿Responsabilidades? ¿Llamas responsabilidades a engañar a 2 hombres al mismo tiempo? Tengo hijos, Ricardo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que dejara que se murieran de hambre? Querías que fuera honesta. Querría que me dijeras la verdad desde el principio. La discusión continuó durante horas, pero el daño estaba hecho. Ricardo se dio cuenta de que no solo había destruido su matrimonio por una mentira, sino que había estado planeando construir su futuro sobre una base completamente falsa. Al día siguiente algo sin precedentes ocurrió. Ricardo llamó directamente a Paloma. Necesito verte, no como esposos, no como enemigos, como 2 personas que cometieron errores y necesitan encontrar una forma de solucionarlos. Paloma, que estaba en su nueva oficina temporal que había establecido en la Casa de Esperanza para trabajar en sus proyectos de diseño, dudó antes de responder. ¿De qué quieres hablar, Ricardo? De todo. De la verdad. De lo que realmente pasó entre nosotros. De lo que hice mal. Había algo en su voz que Paloma no había escuchado en años. Humildad genuina. Vulnerabilidad real. Está bien, pero hablamos en terreno neutral, en casa de tu madre. Perfecto. Esa tarde,
En la cocina donde había comenzado todo, 3 personas se sentaron alrededor de la mesa donde Esperanza había preparado miles de comidas familiares a lo largo de los años. La atmósfera era tensa, pero también había algo diferente, una posibilidad de honestidad que no había existido durante meses. Fernanda está casada, comenzó Ricardo sin preámbulos. Tiene 2 hijos. Ha estado mintiendo sobre todo desde el primer día. Paloma intercambió una mirada con Esperanza. Habían decidido no revelar que ya sabían esta información, queriendo ver si Ricardo sería honesto por su propia voluntad. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Paloma. Como un idiota completo que destruyó 18 años de matrimonio por una fantasía. Esperanza se levantó para servir café, pero no dijo nada. Era evidente que quería que su hijo hablara sin interrupciones. Pero eso no es lo único, continuó Ricardo. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste, mamá, y sobre lo que me ha estado diciendo mi abogado, sobre todas las cosas que Paloma hizo y que yo simplemente ignoré o di por sentado. Se volvió hacia Paloma. ¿Es verdad que convenciste a tu primo Miguel de que invirtiera en el segundo restaurante? Paloma asintió. Le mostré los estados financieros, le expliqué el plan de negocio, lo convencí de que eras una buena inversión. ¿Y nunca me lo dijiste por qué? Porque conocía tu orgullo. Sabía que te sentirías mal si pensabas que necesitabas la ayuda de mi familia. Ricardo cerró los ojos. ¿Qué más no sé? Durante las siguientes 2 horas, Paloma le contó a Ricardo cosas que él nunca había sabido, o que había olvidado convenientemente. Le habló de las noches que se quedaba despierta respondiendo correos de clientes cuando él estaba demasiado cansado, de las veces que había usado sus contactos personales para conseguir proveedores mejores y más baratos, de los cursos de cocina que había tomado en secreto para entender mejor el negocio y poder ayudarlo de manera más efectiva. Durante el segundo año, le dijo Paloma, cuando las cuentas estaban tan ajustadas que no sabíamos si íbamos a poder mantener abierto el restaurante, vendí las joyas que mi abuela me había dejado para pagar la renta del local. Nunca te lo dije porque no quería que te sintieras mal. Las joyas de tu abuela, las que siempre decías que habían sido robadas en un asalto, nunca fueron robadas. Las vendí, y usé el dinero para mantener a flote tu sueño. Cada revelación era como un puñetazo para Ricardo. Se estaba dando cuenta de que su éxito no había sido resultado solo de su trabajo duro y su visión empresarial, sino de una red de apoyo que él había elegido no ver. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué hiciste todo eso sin decirme nada? Porque te amaba, porque creía en ti, porque pensé que estábamos construyendo algo juntos. El silencio que siguió fue interrumpido por Esperanza, quien finalmente habló. Ricardo, durante todos estos años has estado actuando como si fueras un hombre que se hizo a sí mismo, pero la verdad es que eres un hombre que fue hecho por las personas que lo amaron y lo apoyaron. Y ahora estás tratando de destruir a la persona que más te apoyó. Ricardo miró a su madre y luego a Paloma. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? No puedes arreglar 18 años de matrimonio, Ricardo, respondió Paloma. Pero puedes hacer lo correcto ahora. ¿Qué es lo correcto? Paloma respiró profundamente. Durante meses había estado preparándose para este momento, pero ahora que había llegado, se sentía extrañamente calmada. Lo correcto es reconocer públicamente mi contribución al negocio. Es dividir el patrimonio de manera justa, basándose en contribuciones reales, no en género o en quien firmó los papeles. Es admitir que durante años me robaste crédito por trabajo que yo hice. ¿Y después de eso? Después de eso, cada uno sigue su camino. Tú con la conciencia tranquila de que hiciste lo correcto, y yo con los recursos para construir mi propia vida. Ricardo asintió lentamente. ¿Y si quiero intentar salvar nuestro matrimonio? La pregunta flotó en el aire durante un largo momento. Paloma estudió el rostro del hombre con quien había compartido casi la mitad de su vida, buscando algo que le dijera que la pregunta era genuina, que no era solo otra manipulación. Ricardo, dijo finalmente, hace 6 meses esa pregunta habría cambiado todo para mí. Habría estado dispuesta a perdonar, a intentar de nuevo, a volver a empezar. ¿Y ahora? Ahora he aprendido algo muy importante sobre mí misma. He aprendido que soy fuerte,
que soy capaz, que tengo valor por mí misma, no solo como tu esposa. Y he aprendido que no quiero estar con alguien que no pudo ver ese valor durante 18 años. Las palabras golpearon a Ricardo con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que no había perdido a Paloma cuando comenzó su aventura con Fernanda. La había perdido mucho antes, cuando comenzó a darla por sentado, cuando dejó de verla como una persona completa y comenzó a verla solo como una parte del paisaje de su vida. Entiendo, murmuró. Espero que entiendas, continuó Paloma, pero también espero que hagas lo correcto. No por mí, sino porque es lo que debes hacer. 2 semanas después, los abogados de ambas partes se reunieron en el bufete del licenciado Morales para discutir una propuesta de acuerdo que Ricardo había autorizado y que sorprendió a todos los involucrados. La propuesta reconocía a Paloma como cofundadora de facto de Sabores de Jalisco. Le otorgaba el 35% de las acciones de la empresa principal, más el 50% de la empresa subsidiaria que Ricardo había creado para ocultar activos. Le daba propiedad completa de la Casa de Providencia, más una compensación de 3 millones de pesos por el uso no autorizado de sus diseños durante los últimos 7 años. Adicionalmente, Ricardo se comprometía a hacer una declaración pública reconociendo la contribución de Paloma al éxito de los restaurantes y a establecer un fondo de inversión de 1 millón de pesos para que ella pudiera comenzar su propia empresa de diseño de interiores. Es una propuesta muy generosa, admitió el licenciado Hernández cuando presentó la oferta. Más generosa de lo que cualquier juez habría ordenado. ¿Por qué?, preguntó la licenciada Vega representando a Paloma. ¿Cuáles son las condiciones? No hay condiciones. El señor Mendoza simplemente quiere hacer lo correcto. Paloma estudió los documentos durante varios días antes de tomar una decisión. La oferta era realmente generosa, más de lo que había esperado incluso en el mejor escenario. Pero había algo más importante en juego que el dinero. Acepto, le dijo finalmente a su abogado, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que Ricardo testifique públicamente en el juzgado sobre lo que realmente pasó. No solo para el registro legal, sino para que quede claro que las mujeres que apoyan a sus esposos en la construcción de patrimonio familiar tienen derechos. Quiero que este caso sirva de precedente. El día del testimonio público fue un evento que atrajo la atención de medios locales y nacionales. El juzgado familiar de Guadalajara estaba lleno de reporteros, abogados y ciudadanos curiosos que habían seguido el caso a través de las noticias. Ricardo subió al estrado vestido con un traje sobrio, pero se veía como un hombre que había envejecido años en meses. Cuando el licenciado Morales comenzó su interrogatorio, su voz era clara pero cargada de emoción. Durante 18 años de matrimonio, declaró Ricardo ante el juez y las cámaras, mi esposa Paloma Herrera contribuyó de manera fundamental al éxito de mi empresa. Diseñó los interiores de todos nuestros restaurantes, administró las finanzas familiares durante los primeros años críticos, facilitó inversiones cruciales y trabajó incansablemente para apoyar mi carrera empresarial. Hizo una pausa, mirando hacia donde Paloma estaba sentada junto a Esperanza. Durante todos estos años, yo elegí no reconocer públicamente estas contribuciones. Elegí creer que mi éxito era resultado solo de mi trabajo, cuando en realidad fue el resultado del trabajo de 2 personas. En el proceso de solicitar el divorcio, intenté negarle a mi esposa la participación que legalmente y moralmente le corresponde en el patrimonio que construimos juntos. Su voz se quebró ligeramente. Me equivoqué. Me equivoqué como esposo, como socio y como ser humano. Paloma Herrera merece ser reconocida no solo como mi exesposa, sino como la cofundadora de Sabores de Jalisco y como una mujer extraordinaria que dedicó los mejores años de su vida a apoyar los sueños de otra persona. El testimonio continuó durante 2 horas, durante las cuales Ricardo detalló meticulosamente cada contribución que Paloma había hecho al negocio, cada sacrificio que había hecho por la familia, cada forma en que él había fallado en reconocer su valor. Cuando terminó, el juez declaró un receso. Los reporteros se abalanzaron sobre ambas partes, pero Paloma solo hizo una declaración breve. Esto nunca fue sobre venganza.
dijo a las cámaras. Fue sobre justicia y sobre el derecho de todas las mujeres a ser reconocidas por sus contribuciones, dentro y fuera del matrimonio. 6 meses después del inicio del proceso de divorcio, Paloma Herrera se encontraba de pie en el que sería su nuevo estudio de diseño de interiores, ubicado en una hermosa casa colonial en el centro histórico de Guadalajara. El espacio, que había adquirido con parte del acuerdo de divorcio, estaba siendo renovado según sus propios diseños, y por primera vez en décadas, estaba creando algo que era completamente suyo. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Esperanza, quien había venido a ayudarla a elegir colores para las paredes del estudio. Paloma consideró la pregunta mientras observaba los planos extendidos sobre una mesa improvisada. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme a mí misma. Me arrepiento de haber necesitado que mi matrimonio se destruyera para darme cuenta de mi propio valor. ¿Y del matrimonio en sí? ¿Te arrepientes de esos 18 años? No. Esos años me enseñaron mucho sobre el amor, sobre el compromiso, sobre la importancia de tener sueños. También me enseñaron sobre mis fortalezas, sobre mi capacidad de sacrificio, sobre mi habilidad para construir cosas hermosas. Se volvió hacia Esperanza con una sonrisa. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que podía construir cosas hermosas para mí misma, no solo para otras personas. Esperanza sonrió con orgullo maternal. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a construir el mejor estudio de diseño de interiores de todo el occidente de México. Voy a contratar a mujeres talentosas y pagarles lo que valen. Voy a crear espacios hermosos que hagan feliz a la gente. Y voy a vivir mi vida en mis propios términos. ¿Y el amor? ¿Habrá espacio para el amor en esta nueva vida? Paloma miró a través de la ventana hacia la calle adoquinada donde grupos de turistas admiraban la arquitectura colonial de Guadalajara. Si llega el amor correcto, con la persona correcta, que me vea como una socia y no como una sirvienta, entonces sí, pero ya no voy a buscar el amor como una manera de completarme. Ya estoy completa. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Ricardo se encontraba en su oficina central, pero el lugar se sentía diferente. Sin Fernanda, sin los sueños inflados de grandeza, sin la constante presión de mantener una imagen de éxito absoluto. Los restaurantes seguían funcionando, pero él había perdido la pasión que los había impulsado originalmente. Había intentado reconectar con el trabajo, sumergirse en nuevos proyectos, expandir hacia otras ciudades, pero nada le daba la satisfacción que había sentido en los primeros años, cuando cada pequeño éxito era una victoria compartida con Paloma. Su asistente, una mujer mayor llamada Socorro que había trabajado en el sector restaurantero durante 30 años, entró a su oficina con los reportes financieros del mes. Los números siguen siendo buenos, le informó Socorro. Pero usted se ve terrible, licenciado. Ricardo sonrió tristemente. Socorro era la única empleada que se atrevía a hablarle con tanta franqueza. ¿Sabe, Socorro? Durante años pensé que el éxito significaba tener dinero, tener negocios prósperos, tener una imagen pública impresionante. ¿Y ahora qué piensa? Ahora pienso que el éxito significa tener personas que realmente te conozcan, que te amen por quien eres realmente, no por lo que tienes. Personas en las que puedas confiar, que estén contigo tanto en las buenas como en las malas. Socorro asintió sabiamente, como su exesposa, como mi exesposa, admitió Ricardo. Solo que me di cuenta demasiado tarde. 2 años después del divorcio, Guadalajara había sido testigo de una transformación notable. El estudio de diseño de Paloma, Espacios Auténticos, se había convertido en uno de los más prestigiosos de la región. Había diseñado interiores para hoteles boutique, restaurantes elegantes, casas particulares de familias adineradas, e incluso había colaborado en proyectos de interés social, diseñando espacios comunitarios en colonias populares. Su equipo estaba compuesto principalmente por mujeres jóvenes y talentosas que Paloma mentoreaba no solo en diseño, sino en aspectos de negocio y desarrollo personal. Había establecido una política de trabajo que incluía horarios flexibles, guarderías empresariales y participación en las ganancias para todas las empleadas. Es extraño, le confió Paloma a Amelia durante una de sus comidas mensuales,
Pero siento que mi vida realmente comenzó a los 44 años. ¿No extrañas nada de tu vida anterior? Extraño la sensación de compartir logros con alguien especial. Extraño tener un compañero de vida, pero no extraño la sensación de vivir en la sombra de otra persona. Habían aparecido hombres en su vida, algunos serios pretendientes, otros simplemente compañías agradables para eventos sociales. Pero Paloma había desarrollado estándares muy claros sobre lo que quería en una relación, y no estaba dispuesta a comprometerse solo por no estar sola. El otro día, continuó, me di cuenta de algo. Durante 18 años con Ricardo siempre me sentí como una actriz secundaria en la película de su vida. Ahora soy la protagonista de mi propia película. ¿Y cómo termina tu película? Paloma sonrió. No lo sé. Y esa es la parte más emocionante. Esperanza, ahora de 70 años, había encontrado un nuevo propósito en su vida como abuela adoptiva de los empleados jóvenes de Paloma y como una especie de consejera matrimonial no oficial para parejas jóvenes de su colonia. Su experiencia con el divorcio de su hijo la había convertido en una voz respetada sobre relaciones familiares. ¿Sabe qué aprendí de todo esto? Le dijo a Paloma una tarde mientras tomaban té en el jardín de la casa de Providencia, que Paloma había convertido en una hermosa oficina showroom para su negocio. Aprendí que a veces, como madres, amamos tanto a nuestros hijos que los protegemos de las consecuencias de sus errores. Y eso no les hace ningún favor. ¿Se arrepiente de haber testificado contra Ricardo? No testifiqué contra Ricardo. Testifiqué a favor de la verdad. Y eso le hizo más bien a él que todo el amor ciego que le había dado durante 45 años. Era cierto. El testimonio público y las consecuencias del divorcio habían forzado a Ricardo a confrontar aspectos de su carácter que había estado evitando durante años. Había comenzado terapia psicológica, algo que habría sido impensable para él antes del divorcio. Había reducido sus horas de trabajo y había empezado a involucrarse en actividades de servicio comunitario. ¿Ha hablado con él últimamente?, preguntó Paloma. Viene a cenar todos los domingos. Está diferente, más humilde, más consciente de las otras personas. Creo que perder todo lo que daba por sentado le enseñó a valorar lo que realmente importa. ¿Está viendo a alguien? Ha salido con algunas mujeres, pero nada serio. Creo que todavía está procesando todo lo que pasó. 3 años después del divorcio, en una tarde lluviosa de octubre, Paloma se encontraba en su estudio trabajando en los planos para un nuevo proyecto cuando recibió una llamada inesperada. «Paloma, soy Ricardo». Era la primera vez que hablaban directamente en más de un año, aunque se habían visto en eventos sociales y mantenían una relación cordial, pero distante. «Hola, Ricardo. ¿Cómo estás?» «Bien, diferente, pero bien. ¿Tienes unos minutos para hablar?» «Claro. No por teléfono. ¿Podríamos vernos? Hay algo que quiero decirte». Se encontraron en un café del centro histórico, no lejos del estudio de Paloma. Ricardo se veía bien, más relajado de lo que había estado en años. Había dejado crecer un poco su barba y vestía de manera más casual, menos calculada. «Te ves feliz», le dijo cuando se sentaron. «Lo soy», respondió Paloma con honestidad. «¿Y tú?» «Estoy aprendiendo a hacerlo. Por primera vez en mi vida, estoy aprendiendo a ser feliz con quien soy realmente, no con quien creo que debería ser». Hablaron durante 1 hora sobre sus vidas, sus proyectos, sus experiencias de los últimos años. La conversación fue sorprendentemente fácil, cómoda, como si finalmente pudieran relacionarse como 2 adultos maduros que habían compartido una historia importante. «¿Por qué querías verme?», preguntó finalmente Paloma. Ricardo respiró profundamente. «Quería agradecerte». «¿Agradecerme qué?». «Por luchar, por no aceptar ser tratada injustamente, por obligarme a confrontar quién realmente era». «Ricardo». «No, déjame terminar. Durante 3 años he estado en terapia, he estado trabajando en mí mismo, he estado tratando de entender cómo pude haber sido tan ciego. Y me di cuenta de algo. Si tú no hubieras luchado, si hubieras aceptado mi propuesta original de divorcio, yo habría seguido siendo el mismo hombre arrogante y ciego que era. Habría seguido creyendo mis propias mentiras». Paloma lo estudió en silencio. Había algo genuino en su expresión, una madurez que no había visto antes.
El divorcio me salvó, continuó Ricardo. Perderte me obligó a confrontar todas las formas en que había fallado, no solo como esposo, sino como ser humano. Y aunque me duele admitirlo, soy una mejor persona ahora de lo que era cuando estábamos casados. Me alegra escuchar eso. ¿Hay alguna posibilidad? Comenzó Ricardo, pero Paloma lo detuvo con una sonrisa gentil. Ricardo, tienes que entender algo. La mujer de la que te enamoraste hace 20 años ya no existe, y el hombre del que me enamoré probablemente tampoco. Somos personas diferentes ahora. Lo sé, pero pensé que tal vez podamos ser amigos. Tal vez podamos valorar lo que fuimos sin tratar de recrearlo. Tal vez podamos ser dos personas que se conocen bien y se desean lo mejor. Ricardo asintió con una sonrisa triste. ¿Amigos entonces? Amigos, confirmó Paloma. 5 años después del divorcio que había captivado la atención de Guadalajara, Paloma Herrera se encontraba en el altar de la iglesia de San Francisco, pero esta vez como invitada especial. Su empleada estrella y protegida, Carmen Alejandra, se casaba con un ingeniero que había conocido durante uno de los proyectos del estudio. Paloma, ahora de 47 años, irradiaba una seguridad y una paz que había construido durante años de crecimiento personal y éxito profesional. Su negocio se había expandido a 3 estados, había escrito un libro sobre diseño de interiores que se había convertido en bestseller y había establecido una fundación para apoyar a mujeres emprendedoras. ¿No te da nostalgia?, le preguntó Esperanza, quien estaba sentada a su lado durante la ceremonia. ¿Ver a otra mujer comenzar el camino que tú una vez caminaste? Paloma observó a la novia, radiante de felicidad e inocencia, y sonrió. No nostalgia, esperanza. Esperanza de que ella tenga la sabiduría de mantener su identidad dentro del matrimonio. Esperanza de que él tenga la madurez de valorarla como socia, no como subordinada. ¿Y si no la tienen? Entonces espero que ella tenga el valor de luchar por sí misma cuando sea necesario. Al final de la recepción, Paloma se encontró con una sorpresa. Ricardo había sido invitado también, ya que su empresa había sido uno de los clientes importantes del estudio de Paloma en años recientes. Se acercó a ella durante el brindis final. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Ricardo. ¿Qué? Que ahora, después de todo lo que pasamos, te admiro más de lo que nunca te admiré cuando estábamos casados. Paloma lo miró con curiosidad. ¿Por qué? Porque cuando estábamos casados admiraba lo que hacías por mí. Ahora admiro lo que haces por ti misma, por otras mujeres, por el mundo. Gracias. Eso significa mucho. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme completamente? Paloma consideró la pregunta mientras observaba a las parejas bailando en la pista. Ricardo, te perdoné hace años. No porque lo merecieras, sino porque necesitaba hacerlo para poder seguir adelante. ¿Y crees que alguna vez podremos ser, no lo que fuimos, pero algo parecido a lo que fuimos en los primeros años? ¿Compañeros de alguna manera? Paloma sonrió. Creo que ya somos eso. 2 personas que se conocen profundamente, que compartieron una historia importante, que se desean lo mejor y que han aprendido a respetarse mutuamente. No necesitamos ser más que eso. Esa noche, Paloma regresó a su casa, una hermosa residencia en la colonia americana, que había diseñado completamente según sus gustos y necesidades. Era un espacio que reflejaba perfectamente quién se había convertido. Elegante pero cómodo, sofisticado pero acogedor, independiente pero abierto a la compañía. Se preparó una taza de té y se sentó en su terraza, observando las luces de Guadalajara extendidas ante ella. En la mesa junto a su silla había una fotografía reciente, ella rodeada de todas las empleadas de su estudio, mujeres jóvenes y brillantes que habían encontrado en Paloma no solo una jefa, sino una mentora y un modelo a seguir. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de David, un arquitecto con quien había estado saliendo durante 6 meses. Era un hombre inteligente, maduro, divorciado como ella, que entendía el valor de la independencia y la importancia de mantener identidades individuales dentro de una relación. ¿Cómo estuvo la boda?, preguntaba el mensaje. Hermosa, respondió Paloma. Me recordó por qué vale la pena creer en el amor,
pero también porque es importante amar desde la fortaleza, no desde la necesidad. ¿Cena mañana? Quiero escuchar todos los detalles. Me encantaría. Mientras escribía la respuesta, Paloma reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. 5 años atrás, se había sentido como una mujer de mediana edad cuya vida se estaba desmoronando. Ahora se sentía como una mujer en la plenitud de su vida, con un futuro lleno de posibilidades. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino responsabilidad, que establecer límites no era crueldad, sino autorrespeto, que luchar por lo que era justo no era venganza, sino dignidad. Y había aprendido que a veces las crisis que parecen destruir todo lo que conocemos son en realidad oportunidades para descubrir quiénes podemos llegar a ser. En la distancia, las campanas de la Catedral de Guadalajara marcaron la medianoche. Era oficialmente un nuevo día, y Paloma Herrera, empresaria exitosa, mentora, mujer independiente y tal vez, algún día, compañera de alguien que supiera valorarla completamente, sonrió al pensamiento de todas las posibilidades que ese nuevo día podría traer. La tormenta había pasado, y lo que había surgido de sus cenizas era mucho más hermoso de lo que había existido antes. ¿Qué te pareció la historia de Paloma y su increíble transformación? Esta historia nos enseña que nunca es tarde para valorarnos y luchar por nuestros derechos. Si te emocionaste con este relato, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. ¿Fue la traición de Ricardo, la fuerza de esperanza al testificar contra su propio hijo, o la valentía de Paloma para reconstruir su vida? No olvides darle like a este video si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, y suscríbete al canal para más relatos que te harán reflexionar sobre el amor, la justicia y el valor de conocer nuestro propio worth. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las historias más impactantes.